¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué importancia puede tener que roben nuestros datos a las compañías de las que somos clientes? En los últimos días se han producido ataques informáticos a grandes compañías como Iberdrola, Telefónica, el Santander o incluso la DGT, que aseguran, eso sí, que no se ha comprometido información sensible, pero probablemente sí muchos detalles de los usuarios que los ciberdelincuentes podrían utilizar para futuras estafas. Ojo, porque nadie está a salvo. Y resulta además que España es uno de los países que más ciberataques sufre cada año. Ya no es algo tan simple como la herencia que nos prometía un príncipe nigeriano si le ingresábamos un dinero. Los estafadores que tratan de hacerse pasar por otra entidad pueden tenerlo más fácil gracias a disponer de datos como el DNI o nuestra dirección postal, por ejemplo. Los expertos observan que estos ataques se han vuelto globales en una oleada sin precedentes. ¿Qué puede ocurrir si se han hecho con nuestros datos? ¿Cómo sabemos con cuáles? ¿Quién tiene la responsabilidad de que nos estafen con esos datos robados? Un asunto del que vamos a hablar hoy. Y una última hora, por cierto, acabamos de conocer que la justicia ha llamado a declarar a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, para el próximo 5 de julio. Declarará como investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Según avanzan fuentes jurídicas, el juez ha fijado la declaración de la mujer del jefe del Ejecutivo después de posponer las declaraciones como testigos que había previstas para hoy. En otro asunto del día, hoy hemos conocido los datos de empleo del pasado mes de mayo, mes en el que se han sumado 220.289 afiliados más en toda España. Hemos llegado a una cifra récord, 21,36 millones de ocupados. En mayo en todo el país el paro se redujo en 58.000 personas, por lo que hay 2,5 millones de desempleados, el mínimo desde 2008. Aquí en Canarias, las cifras siguen esa tendencia, 1.404 desempleados menos en un mes, 10.000 en un año y un total de 166 desempleados a día de hoy en Canarias. La vicepresidenta y ministra de Trabajo cree que los datos son los mejores en décadas. Un mes más, España hace historia. Un mes más, hemos vuelto a alcanzar otro récord de personas trabajando en nuestro país, con 21,3 millones afiliadas a la Seguridad Social. Es el mejor dato desde que hay registros. De estas casi 21,3 millones de personas trabajando, 10,1 millones son mujeres. Y otra noticia que se está produciendo ahora, estas son imágenes que acaban de llegar de agricultores franceses y españoles, los que cortaban la frontera entre ambos países desde ayer, bloqueando 4 pasos en Cataluña y otro en el País Vasco. Bueno, pues aquí los vemos ya liberando esos pasos. Exigen en todo caso que se lleven a cabo las medidas por las que llevan protestando desde hace meses, si no, dicen, volverán a las protestas. En nuestro país estos días se ha hecho balance también de la ley de vivienda, ahora que se ha cumplido un año desde que entrara en vigor la nueva ley, que nacía con la intención de provocar cambios en el mercado de la vivienda residencial, especialmente en los alquileres. Hoy hemos conocido los últimos datos del índice de precios inmobiliarios de la página o del portal Idealista, que calcula que el precio de la vivienda usada ha subido un 1%, solo en el mes de mayo. Todas las comunidades autónomas de España tienen los precios en alza, pero Canarias es donde más ha subido el precio de la vivienda usada en un año, llegando ese alza al 15,8%. Ahí es nada. Chema Blanco es periodista experto en el sector inmobiliario. ¿Qué tal, Chema? Buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿ya podemos hacer balance de esta ley de vivienda o un año es demasiado pronto dada la magnitud del problema? Yo creo que es suficiente, porque al fin y al cabo no ha hecho más que ese balance corroborar las expectativas con las que fue antes de que fuera aprobada. Y al final pues sí que se puede decir ya claramente que ha obtenido resultados contrarios al objetivo con el que fue planteado en su momento. Primero, porque no ha solucionado para nada el problema de la vivienda. Ha tenido una consecuencia clara, como que haya menos viviendas en el mercado de alquiler, en torno a un 30%, 40% aquí en Canarias,
que hayan subido los precios en torno a un 10%, pero para mí lo más grave que tiene esta consecuencia de la ley de vivienda es que ha cerrado totalmente las puertas a la posibilidad de alquiler a las personas en riesgo de vulnerabilidad, y eso me parece que es suficientemente grave. Claro, esto es una cuestión de oferta y demanda, es mercado clásico. Chema, ¿qué es lo que está haciendo que la oferta no aumente? Lo que acabas de decir, que hay un 30% menos de viviendas en el mercado. Sí, un 40% en Canarias. Básicamente la inseguridad jurídica en la que están los propietarios, porque hace que las personas en riesgo de vulnerabilidad, que caigan en esa vulnerabilidad, que estamos hablando, parece de muy poca gente, pero estamos hablando de núcleos familiares que ingresen menos de 1.600 euros o, si tienen hijos, hasta 1.800. Y eso pues es un número muy grande. Ante esa posibilidad que le permite la ley de estar bastante tiempo, hasta 2 años, hasta que se le encuentre una solución habitacional, sin pagar el alquiler y que no puedan ser lanzados, pues los propietarios han decidido sacar las viviendas de este mercado o dedicarlas al alquiler temporal, al vacacional o al habitacional. Entonces, eso es básicamente lo que ha hecho que se reduzca la oferta y que salgan beneficiados entre los candidatos que tiene un propietario a la hora de elegir al inquilino, pues que se decante por el que más seguridad le ofrezca y, por lo tanto, que más posibilidades económicas tiene. Claro, también precisamente para fomentar ese alquiler o para eliminar un poco ese miedo, se han presentado propuestas de una especie de alquiler asegurado por la administración para evitar los impagos. Pero, ¿crees que funciona esa forma de convencer a los propietarios? Bueno, ya tenemos un precedente también en el caso de la bolsa de vivienda vacía, que ahora está planteando de nuevo el Gobierno de Canarias, que precisamente ahora también presenta el Grupo Nueva Canarias una proposición de ley para sacar al mercado la vivienda vacía con ese alquiler seguro, pero el problema es que la ley protege al inquilino, con lo cual hay que ver cómo se va a arbitrar eso. Lo que sí es cierto es que el anterior programa que se hizo sobre esto fue, y también daba garantías a los propietarios, un absoluto fracaso, porque recordemos que tan solo salió al mercado una vivienda. Luego está otro argumento que se expande también, que el propio gobierno o los compañeros de gobierno nacional dicen que no se está aplicando la ley. Realmente eso no es así. Se están aplicando 35 de los 36 artículos. Por ejemplo, se aplica la protección de desahucios a las personas vulnerables, que esa es la consecuencia de la que estábamos hablando. O el tope de la renovación de alquiler con un máximo de un 3%, o que las inmobiliarias no cobren por el alquiler de larga temporada, lo que está produciendo, por cierto, estafas, cláusulas abusivas, etcétera. Realmente el único artículo, y es cuestión de debate, que no se está aplicando en muchos de los sitios, tan solo se está aplicando en Cataluña, también con nefastas consecuencias, es la declaración de zonas tensionadas. Pero no solo son las comunidades autónomas del PP las que no lo están haciendo, tampoco lo están haciendo ni las 3 comunidades autónomas donde gobierna el PSOE, ni muchos ayuntamientos. Aquí en Canarias estamos en una situación también un poco llamativa, porque la cuestión está estancada con esa disputa de quién debe hacer la justificación para declarar esas zonas tensionadas. Por cierto, que tan solo Las Palmas y Villa de Mazo han presentado al Gobierno de Canarias esa intención de declarar zonas tensionadas, pero lo han hecho sin aplicar el protocolo que pide el Gobierno de Canarias. Y en esa disputa de quién debe hacer la justificación están pasando meses. Por ejemplo, la Orotava lleva 7 meses con el asunto, y ante esa incertidumbre de si se van a aplicar zonas tensionadas o no, los precios suben, porque los propietarios
cuando termina el contrato, saben que si se aplica la zona tensionada, se va a limitar el precio al último precio vigente, con lo cual suben los precios para que se aplique ese precio vigente. Claro, pero bueno, al final parece que van a ser o que deberían ser los ayuntamientos quienes decidan esto finalmente, pero hay datos encontrados, porque Chema, dices que las zonas tensionadas no ha funcionado. En el caso de Cataluña, justamente hace un par de semanas teníamos a una experta en vivienda de esa comunidad autónoma que decía que la experiencia decía que las zonas tensionadas y la limitación del alquiler había funcionado y había abaratado el alquiler, ya incluso cuando se había aplicado en ocasiones anteriores antes de que la justicia obligase a retirarlo. Los datos oficiales no dicen eso, porque es más, lo que ha ocurrido en Cataluña es que han desaparecido muchas viviendas en alquiler que se han dedicado al alquiler temporal o habitacional. De tal forma lo reconoció la propia consejera catalana, que un día antes de las elecciones, de que empezara la campaña electoral, se aprobó una ley urgente para también limitar el alquiler temporal y el habitacional. Curiosamente, hace también unos días no ha sido refrendado por el Parlamento y ha quedado sin valor. Pero hay suficientes estudios para determinar que ha descendido también, informaciones que ha descendido, como lo reconoció la propia consejera, la oferta en el mercado de la vivienda, y que también han subido los precios. Esto han bajado en algunos, porque ojo, es que solo se aplica a los grandes tenedores y a las viviendas nuevas en alquiler. A los que ya están en el mercado se les aplica el último precio. Realmente las consecuencias no están siendo positivas, y además hay muchas experiencias también en el panorama internacional donde no ha dado esas. ¿A quién beneficia? A las personas que tengan más ingresos. ¿A quién excluye? A las personas con menos ingresos. Eso es más de lo mismo en relación a la ley de vivienda. Y en cuanto a quién debe declarar las zonas tensionadas, no es cierto que sean los ayuntamientos. Los ayuntamientos deben proponerlo, según el artículo 18.1 de la ley de vivienda, deben proponerlo y justificarlo de forma adecuada, documentar y decir en qué barrios, en qué zonas, en qué núcleos determinados. Y luego es la comunidad autónoma la que aprueba o no aprueba. De hecho, el Partido Popular también ha presentado un proyecto de ley, lo va a presentar en el Senado, para anular esto dentro de la ley de vivienda. Pues estamos en un galimatías total. Chema, pues este es el balance, un año después de la entrada en vigor de esa ley de vivienda. Gracias por habernos atendido. Buenos días. Un saludo. Un saludo, Brad. Bueno, nos vamos lejos, hasta Sudáfrica, donde por primera vez en 30 años el Congreso Nacional Africano, el partido de Nelson Mandela, sale de unas elecciones sin mayoría absoluta. Eso no quiere decir que no hayan ganado por una amplia mayoría, ha obtenido el 40% de los votos, nada menos. Estos son, eso sí, 17 puntos menos que en los anteriores comicios. Las altas tasas de paro, el deterioro en la calidad de vida, la delincuencia o incluso la corrupción han lastrado al partido que había gobernado con mayorías absolutas durante 3 décadas. Pero hay otros factores, como el apoyo obtenido por el expresidente Zuma y su nuevo partido, o el quebrado liderazgo del presidente y candidato a la reelección. Bueno, hablamos de este asunto con Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, es que estaban acostumbrados a mayorías absolutas constantes. Un 40% de los votos en cualquier democracia sería una cantidad enorme, pero no le da a este partido, al partido de Nelson Mandela, al que ha aglutinado, digamos, todo el cambio en los últimos 30 años en Sudáfrica. Bueno, yo creo que no hay otro sustantivo mejor para calificar lo que ha pasado en Sudáfrica al Congreso Nacional Africano que debacle. Ha pasado del 57% de los votos en 2019 al 40%, es una caída de 17 puntos. Los sondeos ya apuntaban en esa dirección y se ha confirmado. Los históricos luchadores contra el apartheid,
que han dominado el escenario político durante 3 décadas sin ninguna discusión, tendrán que pactar, que buscar acuerdos, que hacer coaliciones a derecha o a izquierda. Ahora mismo hay una enorme incertidumbre al respecto, pero han perdido ese poder omnímodo del que han disfrutado, ¿no? Ya apuntabas la delincuencia, tasas de paro del 33%, el deterioro de los servicios básicos, están detrás, digamos, de este castigo que han infringido los sudafricanos a su histórico partido, al de Nelson Mandela. ¿Qué ideología sigue este partido? Más o menos en el espectro político, ¿dónde lo situaríamos? Es un partido de izquierda, claramente. No es una izquierda radical, pero es un partido que se ha caracterizado siempre por tratar de aplicar políticas sociales, un intervencionismo por parte del Estado, y el escenario político ahora, el que queda dibujado después de estas elecciones, es el que hay un segundo partido que está a la derecha, un partido liberal liderado por un blanco que habla de facilitar las inversiones a las grandes empresas. Es una de las opciones con las que podría pactar el Congreso Nacional Africano, y las otras están a su izquierda, son de izquierda más radicales, digamos, que el Congreso Nacional Africano, que es el partido de Jacob Zuma, el expresidente, o el partido de los luchadores por la libertad económica de Malema, que es un partido bastante radical de izquierda. Jacob Zuma, que fue compañero de celda, hay que decirlo, de Nelson Mandela, ya tiene una edad, es octogenario, y ojo que también está lastrado por sospechas o casos comprobados de corrupción. De hecho, Jacob Zuma tuvo que abandonar la presidencia de Sudáfrica en 2018, acosado por estos casos de corrupción tremendos, ¿no? Estamos hablando de una trama de tráfico de armas en las que supuestamente el propio Zuma estaba implicado, o sobornos millonarios, mordidas para beneficiar a una familia de hermanos de origen indio, los Gupta. Son 2 de los casos más grandes que ha habido de corrupción en Sudáfrica, y en ambos estaba implicado presuntamente Jacob Zuma, que ya fue condenado a 15 meses de prisión por desacato. Pactar con Zuma sería tremendo para el Congreso Nacional Africano, porque hubo una ruptura entre ambos, pero hoy por hoy es una de las opciones que están sobre la mesa, ¿no? Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Además, hay otro asunto que a los más chocolateros les puede afectar, pero ojo, no es tontería, ¿eh? El cacao es prácticamente una moneda en sí mismo, como pueden ser los grandes minerales en el mercado de productos básicos, y está haciendo frente a su 3er año consecutivo de déficit, y esto lo relaciona directamente con África, porque en África, en varios países de África, Pepe, en Costa de Marfil, en Ghana, se concentra el 60% de la producción. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué hay menos cacao? Bueno, pues está muy relacionado con problemas climáticos, el fenómeno del Niño, que ha golpeado con grandes inundaciones, lluvias torrenciales, también ha afectado a Costa de Marfil y Ghana, pero también con el envejecimiento de los cultivos que se tienen que ir renovando, y la falta de inversión ha hecho que, por ejemplo, hayan sido atacados por plagas. No hay suficientes fondos públicos para apoyar a los agricultores con pesticidas y con fertilizantes, y todo eso ha provocado que la oferta de cacao, la entrada de cacao en el mercado, haya ido descendiendo en los últimos 2-3 años, y esto está generando un serio problema para la producción de chocolate, porque la demanda se mantiene invariable, y además han entrado en juego especuladores financieros que están haciendo que ahora mismo los precios en el mercado sean muy volátiles, y que se prevea una subida de los precios del producto final, de las chocolatinas y de las barras de chocolate para el año que viene. Claro, porque ante una situación así, muchos lo que hacen es acopiar, ¿no?, las grandes cantidades de cacao sin sacarlas al mercado para que este suba de precio. Exacto, y comprar los activos, los futuros, ¿no?, que llaman los brokers, ¿no?, de la bolsa, lo que provoca un descenso repentino de los precios. Luego ha habido un repunte. Como digo, la situación es de enorme incertidumbre en este momento. Hay otros países que se están tratando de poner las pilas para producir ese cacao, como Nigeria, Camerún, o en América Latina, incluso Ecuador, pero el cultivo de los árboles del cacao tardan años en crecer, y no es fácil reponer, digamos, esa producción, que hoy está en caída del 20-30% en Costa de Marfil y en Ghana, ¿no? En todo caso, estamos hablando de una cuestión que no es baladí, por mucho que hablemos de los amantes del chocolate. El cacao, ya decimos, una materia prima importantísima. Pepe, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ti, buenos días.
Bueno, de África a Oriente Próximo, donde un alto el fuego que parecía estar a punto de llegar se va alejando. La creciente presión de Estados Unidos para que Israel declare algún tipo de tregua caen en saco roto. Los socios más extremos de Netanyahu amenazan con dejar caer su gobierno si acepta ese plan de paz. Al otro lado de la mesa, tampoco jamás acepta ese plan, aunque en la franja siguen muriendo palestinos. Hamás no acepta la tregua e Israel tampoco. Jarro de agua fría para la diplomacia de Estados Unidos, que no quiere llegar a las elecciones con una guerra abierta en Oriente Medio. A Netanyahu eso le da igual y ya ha anunciado que no hará el viaje a Estados Unidos que tenía previsto para la próxima semana. Netanyahu enfría las esperanzas de un alto el fuego permanente en Gaza. El primer ministro israelí asegura que hay diferencias entre la propuesta israelí y la presentada por Joe Biden. Y avisa, la guerra solo acabará cuando eliminen a Hamás. Y si Israel pone freno a los ataques, será solo para liberar a los rehenes. La situación es compleja. Washington presiona para que Israel acepte el acuerdo, pero decir sí podría costarle el gobierno a Netanyahu. Porque sus socios de extrema derecha presionan en la dirección contraria. Quieren que la ofensiva siga adelante. Hace escasas horas el gobierno hebreo informaba que Netanyahu no irá al Congreso estadounidense. Argumentan que coincide con festividades judías. Jamás ni siquiera ha contestado a la propuesta, mientras en el sur de Gaza la situación es asfixiante. Este sentimiento es indescriptible, es como si estuviéramos en una pesadilla continua. Se lamenta Samar. Las tropas hebreas ganan terreno sobre la franja, donde el ejército dice haber encontrado 4 rehenes israelíes muertos y cree que más de un tercio de los secuestrados han fallecido. Las familias, desesperadas por las últimas noticias, piden ayuda para traerlos de vuelta a casa lo antes posible. En la frontera entre Israel y Líbano se intensifica también la tensión. Israel dice haber eliminado al líder de Hezbollah, ha respondido con nuevos bombardeos el ataque de la milicia libanesa sobre los altos del Golán. Ambas partes continúan el intercambio de fuego, aumentando el temor de una guerra abierta. Bueno, esto es Yemen, otro de los frentes abiertos por la invasión de Gaza por parte de Israel. Los hutíes han despedido con honores a 9 de los 15 combatientes abatidos por Estados Unidos y Reino Unido. Las exequias tuvieron lugar en la mezquita de Al-Sab, en la capital yemení, en Saná, controlada por los rebeldes desde 2014. Los hutíes han prometido continuar con sus ataques contra barcos afiliados a Estados Unidos, el Reino Unido e Israel en represalia por las operaciones militares del ejército hebreo en la franja de Gaza. Cambiamos de escenario. En Rumanía, la policía ha arrestado a un ciudadano sirio al que acusan de haber lanzado un cóctel molotov contra la embajada israelí en ese país. Este era el momento de su detención por agentes de la brigada antiterrorista. El incidente causó un pequeño incendio en la entrada del edificio, aunque no hubo víctimas ni daños significativos. Ya son 6 los ataques contra embajadas israelíes desde el 7 de octubre. En Estados Unidos, docenas de manifestantes pro-palestinos ocuparon el vestíbulo del edificio del consulado israelí en pleno centro de San Francisco para exigir el fin de la guerra entre Israel y Hamás. Al menos 60 personas han sido detenidas. Protestas también en Alemania. Es la primera jornada de la conferencia de Bonn sobre el cambio climático, que ha tenido que ser suspendida
por la irrupción de manifestantes pro-palestinos. Los activistas izaron una bandera y una pancarta, después fueron escoltados fuera del edificio por el Servicio de Seguridad de Naciones Unidas. Miramos a Ucrania, que ha comenzado a utilizar el armamento enviado por sus aliados en los territorios ocupados por Rusia. Así lo ha comunicado su gobierno, que asegura que este cambio en la política del uso de armamento, que permite atacar objetivos militares situados dentro de la Federación Rusa, da la oportunidad a Kiev de mantener su línea de defensa y repeler la ofensiva rusa lanzada contra la región de Kharkov. Moscú, por su parte, asegura haber contenido buena parte de esos ataques. Y en Estados Unidos ha comenzado el juicio contra el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, acusado de posesión ilegal de un arma de fuego y de falsa declaración para adquirirla. Hunter Biden aseguró en el impreso de compra que no consumía ningún tipo de droga. Sin embargo, la Fiscalía mantiene que en aquel entonces era adicto. Ocurrió en 2018 en el estado de Delaware, donde se celebra el juicio penal, el primero contra el hijo de un presidente en activo. Ojo, que podría enfrentarse incluso a 25 años de cárcel. Entre tanto, el presidente Joe Biden prepara una ley que limita las peticiones de asilo y permite cerrar la frontera con México una vez que se rebase un número determinado de cruces ilegales. Esa cifra está aún por determinar, aunque se baraja la posibilidad de entre 2.500 y 4.000 personas diarias. La medida será anunciada hoy por el mandatario norteamericano, llega a 6 meses de las elecciones generales. En El Salvador, Nayib Bukele ha tomado posesión como presidente de este país, iniciando su segundo mandato. En su discurso de investidura ha pedido a los salvadoreños que le sigan sin quejarse. Palabras que han generado críticas, pero que sigue manteniendo, pese a todo, un amplio apoyo entre la población. Es una realidad. Medicina amarga. Esto es lo que el presidente Nayib Bukele ofreció a los salvadoreños el día en que recibió la investidura como presidente por segundo periodo consecutivo. El país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía. En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Para algunos expertos en política internacional, como Napoleón Campos, la medicina de la que Bukele habla ya afecta a la población. Porque no hay peor medicina amarga que quedarse sin empleos, que aumentar el más de 1 millón de habitantes que Naciones Unidas reconoce que están bajo inseguridad jurídica en El Salvador, y no hay peor medicina amarga que irse del país. En su discurso, el mandatario no habló de propuestas concretas ni estrategias de gobierno, solo enfatizó sus logros en el tema de seguridad. Y es tanto el éxito del combate a la delincuencia, al crimen organizado y a las maras, ¿por qué no regresó la inversión extranjera al país, la que genera empleo? El mandatario dijo que esta es la receta que el pueblo eligió y pidió a la gente jurar respaldo incondicional. Juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación, siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos. Si esta es dictadura, vengan a vivirla porque lo vamos a reelegir. Si él 10 veces se reelige, 10 veces votaré por él. El presidente aún no ha hecho público si habrá cambios en su gabinete de gobierno. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. Pues vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos con otros temas, entre otros, a ver cómo afecta a un ciudadano anónimo un ciberataque a una gran empresa. Y miren por dónde, que precisamente hoy, que queríamos hablarles de ciberataques a grandes empresas, hemos sabido que en Rumanía se ha detenido a un español que pasa por ser uno de los ciberdelincuentes más activos de todo el mundo. Tiene 300 denuncias. Esta detención coincide en el tiempo con varios sonados ciberataques de los que han sido víctimas grandes empresas de negocios muy distintos, como el Banco de Santander, Decathlon, Iberdrola, Telefónica, Ticketmaster o incluso la DGT. Bueno, pues ya ven que la oleada de robos de datos no cesa e incluso va en aumento, aunque estas empresas aseguran que no se ha robado información sensible. Hablamos con Rafael López, especialista en ciberseguridad, director de Preventa Perception Point Sur de Europa, LATAM. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Cuéntenos antes que Encantado nada. de estar con vosotros. Encantado de tenerle aquí. ¿Qué es información sensible? O sea, ¿a qué se refieren estas empresas cuando dicen que no le han robado este tipo de información? Bueno, información sensible es realmente cualquier información que nos puede identificar, es decir, nuestro DNI, números de cuenta, nombre y apellido, dirección, número de teléfono. Esto es lo que está clasificado como información sensible y que normalmente las empresas, bueno, pues tienen que proteger de una manera muy específica. En el caso de los últimos ciberataques, bueno, pues ha habido filtración de este tipo de información, por desgracia. Bueno, robar las contraseñas ya sería un desastre, pero con los datos que hayan obtenido sobre los clientes, ¿qué podrían hacernos los ciberdelincuentes? Pues realmente pueden hacer muchas cosas y muy malas todas ellas, por desgracia. Normalmente todos hemos recibido, o sea, por ejemplo, en esta época, ¿no? Que es la campaña de la declaración de la renta, pues podemos recibir el típico correo electrónico que suplanta a la agencia tributaria, o incluso podemos recibir lo que son correos de phishing, ¿no? Cuando tratan de suplantar a una entidad. ¿Qué ocurre? Que muchas veces dicen estimado usuario, estimado contribuyente. Sin embargo, si ya tienen nuestros datos, van a poder hacer campañas de estafas muy a medida, muy personales. Te pongo un ejemplo. Pueden coger y decir, estimado señor López o estimado Rafael López, con DNI, etcétera, que vive en la calle tal, tiene usted una deuda con Hacienda. Es decir, ya pueden hacer unas campañas muy personalizadas que no solo para el usuario medio que no tiene conocimientos en ciberseguridad, sino incluso para los profesionales del sector, nos puede ser incluso muy difícil de detectar. Claro, y ¿están obligadas las compañías víctimas de estos ataques a decirnos, a advertirnos que le han robado, datos y cuáles son esos datos que ahora tienen otras, o vete a saber quién? Efectivamente, vete tú a saber quién, posiblemente, bueno, pues grupos de cibercriminales que están vendiéndose y revendiéndose nuestra información. Están obligados por el Reglamento General de Protección de Datos, tienen 72 horas cuando afectan a este tipo de datos sensibles a notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Y por lo tanto deberían incluso de notificar también a los clientes, como tantas hacen. Es decir, es verdad que ahora estamos sufriendo una oleada enorme, pero hemos tenido, pues, por ejemplo, el Santander realizó una labor que yo considero muy buena, informando a los clientes de qué tipo de datos se habían filtrado para que nosotros, los clientes, los usuarios de estas grandes compañías, también podamos estar prevenidos, porque al final nos deben de avisar para nosotros, pues eso, estar un poco más alerta. Claro, además parece que este tipo de ataques, de ciberataques, está aumentando exponencialmente. ¿A qué se debe? Bueno, el qué se debe realmente es algo que estamos debatiendo dentro del sector. Ha coincidido en el tiempo, y esto es lo que se sale un poco de la media, la cantidad de ataques, sobre todo a empresas de IBEX 35, entidades locales, de servicios esenciales, todo muy aglutinado y todo muy focalizado en el tiempo. Aunque sí es cierto que haciendo investigación ya de manera más profunda, vemos que también hay lo que llamamos un refrito, es decir, que hay vulneraciones que han sucedido, por ejemplo, pueden ser en mayo, pueden ser en abril, pero todo ha coincidido ahora. ¿El por qué? Pues tenemos ahora mismo diferentes contextos geopolíticos abiertos con diferentes países, la guerra de Rusia y de Ucrania, elecciones al Parlamento Europeo este fin de semana, con lo cual, bueno, pues hay un clima en el cual algún tipo de actor malicioso, como lo llamamos en el sector, puede estar interesado en desestabilizar o tratar de meter fake news o meter un poco de caos y de ruido ahora mismo en España como país. Pero, si bien es cierto, todavía a día de hoy no he identificado un grupo específico ni un país que pudiera estar detrás de esto. Ahora, como bien dices, no es normal este tipo de ciberataques en tan poco tiempo. Oye, Rafael, ¿estos ciberataques los llevan a cabo delincuentes comunes o hay estados que se han especializado, digamos, en este tipo de acciones? ¿Países?
Pues hay diferentes actores, como decimos en el sector, y dependiendo de la motivación, quien está detrás es muy diferente. Hay cibercriminales, que los cibercriminales siempre van a tener una motivación económica, es decir, van a buscar nuestros datos para revenderlos o buscar algún tipo de rescate por ellos. Pero sí bien, es verdad que hay países muy especializados en hacer ataques globales. De hecho, a ver, es conocido que Corea del Norte, a través de grupos que tiene uno, por ejemplo, muy conocido en Lazarus, China, Rusia, todos tienen Irán, todos tienen sus grupos prácticamente militarizados. De hecho, en Corea del Norte es que forman parte del ejército. Entonces sí que hay países con unos recursos financieros, pues imagínate, es decir, prácticamente ilimitados. Y luego ya podríamos estar en la categoría de hacktivistas, ¿no? Como estos que están atacando continuamente a España, haciendo denegaciones de servicio, que no funcionan determinados servicios, pero también tienen una motivación política, pero bueno, no están apoyados por ningún Estado, pero no dejan de ser inmensamente peligrosos. Qué miedo, Rafael. Estaba intranquilo antes, después de hablar contigo un poquito más, pero bueno, esperemos que los buenos ganemos también esta batalla. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias por atendernos. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Bueno, uno de estos países de los que hablamos, China, es protagonista, pero esta vez por una buena noticia. Ha logrado un nuevo hito en la carrera espacial al alunizar en la cara oculta de la Luna. Y lo ha hecho con una nave no tripulada, la Chang'e 6. La sonda ha tomado muestras de la superficie del polo sur de nuestro satélite. Esto es una zona que no es visible y sobre la que se especula podría haber importantes recursos naturales. China dice que el material recogido durante 3 días en esa zona de la Luna será analizado y el conocimiento será compartido con otros países. Misión cumplida. La sonda espacial china ha hecho historia al posarse sobre la cara oculta de la Luna. La nave no tripulada llegó hasta el polo sur lunar, una zona inexplorada y con características geológicas únicas. Allí ha desplegado este taladro que ven con un brazo robótico para llevarse alrededor de 2 kilos de material lunar. Dicen los chinos que van a compartir el estudio de los materiales obtenidos con el resto de la humanidad. Lo veremos. Este es un nuevo episodio de la carrera espacial, antes protagonizado solo por Estados Unidos y por Rusia, y que cada vez tiene más actores. De hecho, China planea llevar sus primeros astronautas, los llaman taikonautas, al satélite en 2030. Pero volvamos a 2024. La nave se lanzó el pasado 3 de mayo desde la isla de Hainan. El 30 de mayo empezó la maniobra para posarse en la Luna, que terminó con éxito ayer, lunes 3 de junio. Tras 14 horas tomando esas muestras, ya ha iniciado su camino de regreso a la Tierra. Y no será fácil, se espera que se prolongue al menos 2 semanas más. Mientras vuelve, eso sí, irá mandando datos. Con este ya son 4 artefactos los que China ha conseguido posar sobre la Luna. El primero en su cara oculta. La carrera espacial continúa. Bueno, enseguida, tiempo para nuestros compañeros de Ponte al Día. ¿Qué tal, Pedri? Digo, Wendy, Pedro, ¿cómo va esa mañana? Hola. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Bueno, muy Pedri bien. también puede bueno, ser. Sí, Pedro. Da ya. igual. Bueno, pues con todo preparado, Roberto, ya tenemos todo listo y, por supuesto, atendiendo mucho a la actualidad, vamos a hablarles de las consecuencias que ha provocado la caída del turoperador FTI, que cuenta con 30 complejos hoteleros en las islas y además que es el responsable de la llegada del 15% del mercado alemán. Un dato, en el año 2023 dejaron 800 millones de euros en las islas. Esto también ha provocado que haya pillado en nuestro archipiélago algunos turistas que ya están empezando a vivir las primeras incidencias. Y más cosas, nos haremos eco de un gravísimo caso de intrusismo laboral. Condenada una falsa dentista y un falso protésico en Gran Canaria. Se les ha impuesto una multa de 3.120 euros y 8 meses de prisión. Pero lo cierto es que no es el primer caso de estas características. Hablaremos de todo ello con el Colegio Oficial de Odontólogos de Las Palmas. También vamos a analizar y además con detalle la situación de nuestros pensionistas en Canarias. Vamos a hablarles de jubilados pobres porque casi la mitad no llega a los 1.000 euros y eso atendiendo incluso a las revalorizaciones. Lo cierto es que nuestra región, Canarias, está a la cabeza de los pensionistas pobres de toda España. Vamos a poner la lupa en este dato y, como siempre, aderezamos nuestro programa hasta las 2:30 con muchos más temas y más asuntos aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, el monte Ibu en Indonesia ha vuelto a entrar en erupción. Este es el momento en el que su cráter emitía
todo ese material magmático, además de una columna de ceniza que alcanzó los 5 kilómetros de altura. Dicen los vulcanólogos que la erupción duró solo un par de minutos, aunque los servicios de emergencia han establecido un perímetro de seguridad y recomiendan que nadie se acerque a menos de 7 kilómetros del volcán. Ya en mayo se habían evacuado hasta 7 poblaciones cercanas al monte Ibu. En Filipinas se ha producido esta otra erupción, más de 700 personas han tenido que ser evacuadas y hasta 32 vuelos cancelados. Tanto Filipinas como Indonesia están en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, la región con más volcanes activos de todo el mundo. Y estas son imágenes de nuestro país. Continúa activo el incendio forestal declarado ayer en el Monte de la Peña, en la provincia de Cádiz. La buena noticia es que los vecinos desalojados durante la tarde ya han podido volver a sus casas. Los servicios de emergencia siguen tratando de estabilizar el fuego. UNICEF alerta de la vulnerabilidad de los niños de Afganistán como consecuencia de las inundaciones de las últimas semanas. El organismo de Naciones Unidas insiste en que se deben tomar medidas porque estos fenómenos serán más frecuentes por el cambio climático. En las últimas lluvias han muerto 350 personas, entre ellos una docena de niños. UNICEF proporcionó de inmediato camiones cisterna con agua potable y kits de higiene básica para los damnificados. Esto es Sudáfrica. Una vecina grabó los daños que las lluvias causaron en su localidad. Las lluvias torrenciales acabaron con la vida de 7 personas. Cerca de 500 tuvieron que ser trasladadas de sus viviendas. Y así nos fijamos en la previsión del tiempo para Canarias, para las próximas horas. Cuéntanos, Emilia. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, pues mira, con alguna novedad que otra, que ya estábamos necesitando algo de movimiento después de este mayo tan monótono y este principio de junio. Mira, te cuento, vamos primero con la imagen de satélite, una imagen que nos muestra una perturbación de la que ayer te decía, no le vamos a quitar el ojo de encima porque ya ha dejado abundantes precipitaciones en las Azores, de hecho algunas escorrentías. Es una precipitación que se va a conformar como una dana, tiene un embolsamiento de aire frío en las capas altas de la atmósfera y se va a ir acercando hacia Madeira. Lo que ocurre es que se va a quedar ahí. De hecho, no va a entrar en el archipiélago más que con un frente de cara al jueves por la noche, viernes. Enseguida lo vemos todo. Vamos con la imagen de satélite en el canal visible porque hoy la jornada ha vuelto a estar marcada por esa nubosidad de tipo bajo, sobre todo, pues fíjense, casi desdibujando Fuerteventura y Lanzarote, con nubes bajas también en la vertiente sur de la isla de Tenerife, en muchos puntos de la isla de La Palma, incluso de la isla de Gran Canaria, donde, por cierto, las rachas de viento han soplado hasta más de 60 kilómetros por hora en las últimas horas en la aldea. Alguna gota también ha caído, por ejemplo, en el norte de la isla de La Gomera, en Agulo. Para las próximas horas, ¿qué va a ocurrir? Nos vamos a 3.000 metros de altitud, ahí tenemos esa dana que está en el archipiélago de las Azores y que poco a poco va a ir aplastando el anticiclón, se va a ir desdibujando y va a enviar vientos del noroeste o componente oeste al archipiélago. Ahí bien cómo se va acercando. Es esa dana de la que está hablando hoy, por ejemplo, muchas de las personas en la geografía peninsular, porque es la que entrará por el sur y complicará mucho el tiempo en la mitad sur peninsular. Aquí en el archipiélago, de momento, lo máximo que se va a acercar es esa posición que están viendo a 3.000 metros de altitud. Vamos a acercarnos un poquito más, a 925, unos 800 metros de altitud. Ahí tenemos como nuestro viento va a soplar de norte-nordeste en las próximas horas. Las temperaturas apenas van a variar. Esa perturbación se va acercando. Ahí ya el viento empieza a cambiar de componente oeste e incluso suroeste. Y fíjense cómo las temperaturas incluso podrían subir algún grado. Coincide además con un chorro subtropical de núcleo más cálido y es por eso por los que las temperaturas aquí no van a descender, pero sí que se va a crear un área de inestabilidad. De hecho, en el modelo de previsión de lluvia vemos como desde esta tarde hay poca probabilidad de lluvia, más que por el norte mañana si acaso, en el norte de las islas, en el interior debido a las nubes de evolución o convergencias, y fíjense cómo el jueves se acerca ya a lo que podría ser la proximidad de esa perturbación que como mucho va a llegar a día de hoy a la isla de La Palma. Luego en principio se va a retirar hacia el sur peninsular. De momento vamos a quedarnos con este miércoles, un miércoles que estará marcado por los intervalos nubosos en la cara norte de las islas, más compactos, más consistentes. También veremos nubes en el sur, podrían generar alguna gotita que otra esas nubes de evolución a última hora de la tarde. Viento de norte o nordeste flojo en principio durante la jornada de mañana miércoles, temperaturas sin grandes cambios, en torno a los 23, 24, incluso
26 grados en la capital de la isla de Tenerife, una situación marítima también bastante estable, con marejadilla en las costas del sur y marejada en las costas del norte. Mañana va a ser en principio una jornada de transición, Roberto, hasta que el jueves por la tarde o noche empecemos a notar ya los efectos de esa posible influencia de esa dana, que desde luego no va a entrar de lleno en el archipiélago, pero podría dejar alguna precipitación que otra en pleno mes de junio en la isla de La Palma. Muy bien, pues estaremos atentos a esos cambios. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Estos días hemos visto imágenes diversas de las alfombras del Corpus Christi, arte efímero. Desde luego, en la villa de Ponteareas, en Pontevedra, por ejemplo, han sido fieles a una tradición que se remonta a 1857 y así han lucido sus calles. Desde 2009, esta tradición de las alfombras es fiesta de interés turístico internacional. Además, este año han estrenado su condición de bien de interés cultural. Bueno, con estas imágenes que nos resultan muy familiares también aquí en Canarias, les dejamos hoy. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.